happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Eloy, para quien no me conozca, esto es Fabrica tu Sueño, esto se ve un poquito mal, aquí me acaba de picar una araña, bueno, me picó anoche, tengo esto que, vamos, parece que me haya dado un puñetazo Mike Tyson. Nada, ¿qué os voy a comentar? En el vídeo anterior comenté que iba a hacer lo que es el porche. El porche no, la entrada, la escalera. ¿Por qué no la voy a hacer? Porque me faltan unos materiales y no lo quiero dejar a medio. Y es bastante caro, así que he pensado, bueno, ya está empezando el fresquito de nuevo, porque estamos ya casi en Navidades, entonces por muy en Tenerife que estemos, pues al final pues es invierno prácticamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner todo el pladur y bueno, ya lo habréis visto en el título, porque lo quería publicar algo así como 4 maneras de poner pladur tú solo, que eso es lo importante, lo de tú solo. ¿Por qué? Porque al final este proyecto lo que estamos haciendo es lo estoy haciendo yo solo, aunque siempre hablo en plural, pero porque estoy con ustedes, por decirlo así. Entonces, la idea es ingeniárselas para hacerlo tú solo. Muchas cosas no se va a poder hacer uno solo, pero bueno, se intenta. Y si tenéis ayuda, lo que siempre digo, cogéis a un par de amigos, un par de amigas, le invitáis a una barbacoa, le invitáis a unos mojitos y que os ayuden a trabajar. Bueno, os voy a explicar para los que seáis más nuevos, para los que no ya conocéis la marca Penosil. Aquí tenemos el producto de Penosil. Os digo, no es ninguna promoción. Muchas veces me decís, es que ¿cómo te pagan? No, no es ninguna promoción. No, nadie me ha pagado por esto. Simplemente que actualmente calidad-precio es el mejor producto que hay ahora mismo en España. Lo siento, pero ahora mismo es así. ¿Esto qué es? Espuma proyectable, lo que ya hemos puesto en todo, pero ahora lo voy a hacer en el techo. Bien, en el techo hay un pequeño problema. En el techo hay un pequeño problema porque el bote tiene que estar así para abajo y a la hora de apuntar para arriba el bote lo dejas así, ¿no? No sé si me entendéis. Bueno, a ver, voy a coger uno ya que lo tengo aquí. Digamos que tú lo pones en la pistola, ¿no? Entonces tú pues puedes echar así, pero en el momento que estás en el techo tienes que levantarlo, entonces todo el producto, digamos que el producto no viene hasta abajo del todo, entonces es como que tienes que ir jugando, es un poco complicado de explicar, lo vais a ver ahora en el vídeo. Ya he quitado todo lo posible, me falta el armario, bueno, aquí tengo unos calcetines y calzoncillos colgados porque lo lavé, ya uno está seco, pero bueno, ahora los muevo, ¿vale? La idea es hacer esta parte de aquí y luego pues mover todo esto y moverlo hacia allá. Vamos a comenzar porque ahora mismo viene Víctor, viene a recogerme con su carro y su remolque porque en mi coche no caben. Aunque bueno, vuelvo a tener problemas con el coche, pero eso ya lo comentaré más adelante. Entonces viene Víctor a echarme una mano para cargar todo el pladur y tengo que tener esto listo antes de que venga porque si no me va a matar. Bien, explicación súper rápida. Agüita, un poquito de agua, ¿vale? Para que pegue mejor. Es un poquito, ¿vale? No os paséis porque si no, no os va a pegar. Tener preparado un limpiador de pistola, ¿vale? Cuando termines, bueno, se le enrolla esto, se le da unos flick-flicks, básicamente es como acetona con algo, no estoy 100% seguro, pero bueno, es para limpiar la pistola. Una pistolita, ¿vale? Esta es de la marca Penosil, os recomiendo de que sea de la misma marca, ya que lo que son las puntas no coinciden con todas, ¿vale? Hay marcas blancas, pero si no ponéis el de Penosil, pues os va a costar meter lo que es la boquilla y tal, y podéis tener problemas. Y botes de Penosil, nada, esto se destapa esto de aquí, se enrosca, se le pone la puntita y a disparar. Como veis, he tenido que usar un día la estufa, un día que fui a ducharme que hacía un frío del carajo, por eso he decidido pues terminar la habitación y por lo menos me quito esto de encima. Así que nada, dicho todo esto, voy a ponerme unas gafas, mascarilla no me hace falta, yo creo, a lo mejor sí, me voy a poner una gorra también para no mancharme mucho y vamos adentro.
Bueno, pues como veis, bastante rápido. Voy a esperar a que se seque, porque se me ha caído bastante al suelo. Bueno, esta ha sido una cagada que disparé sin querer al suelo. Como habéis visto, en cuanto no me daba la oportunidad de vaciar el bote entero, pues he ido rellenando los huecos del contenedor. ¿Lo veis? Pues donde más falta igual le podía hacer, le tendré que dar por ahí igual. Para no perder el bote entero. Y es que lo que dije es que cuando estás apuntando así para arriba, pues la mitad del producto se queda y es que es el problema. Para los que no sabéis, los que no habéis visto otros vídeos anteriores, a ver, yo ya sé que vengan a echártelo con un camión es más barato, ¿vale? Es más barato y es más rápido. El problema es que aquí en Tenerife, en el momento que yo empezaba a hacer esto, no me lo podían hacer. Y tenía que esperar como 5 meses porque es un proyecto muy pequeñito y creo que solo hay 2 empresas que hacen esto aquí en Tenerife. Entonces no podían atenderme a mí ni darme prioridad a mí. Entonces pues lo hice con el Penosil y así lo vemos como hacemos nosotros todo esto. ¿En la península? Sí, ya sé que otros youtubers están haciéndolo con espuma, ya lo sé, y si yo también veo los vídeos, pero aquí en la isla era mucho más complicado. En la península lo habría hecho así. Así que pues tenéis las dos opciones. Si queréis contratar a una persona que os eche la espuma proyectable, no sé lo que os costará, pero yo creo que más o menos va a costar lo mismo, pero lo van a echar. Y si no tenéis la oportunidad o lo queréis echar vosotros, pues los botes de Penosil para mí son lo mejor. Bueno, tampoco hay mucho más en el mercado. Eso, voy a esperarme a que se seque todo esto porque ahora si estoy pisoteando por aquí lo voy a poner todo perdido, así me espero a que se seque y lo puedo rascar. Como veis, bueno, pues esta parte he tenido que ir dándole con la escobita para un lado y para otro porque esto se tenía que haber hecho antes de echar los tubos, pero bueno, pues para el siguiente contenedor ya lo sé. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya está hecho lo mismo. Mismo modo, voy a esperar a que se seque todo para no pisotearlo y rascarlo con la espátula. Me ha sobrado un bote. Bueno, no es que me haya sobrado. Compré 2 de más porque sabía lo que podía pasar. Entonces lo que voy a hacer es cuando se seque todo, coger ese bote y... Pues hombre, no veo así directamente en ningún lado que se haya quedado ningún hueco. Pero buscaré bien porque, por ejemplo, allí, esa parte de ahí sí que le quiero echar un poco y en aquella esquina también. Así que voy a buscar todos esos huequitos donde se puede crear. Si es que al final esto es más por el tema de la condensación más que del aislamiento, por decirlo así. El aislamiento va a ser más pues la lana que le pondremos. Pero esto por la condensación, para que el problema del metal es ese, es la condensación. Con el calor y el frío se van a crear esas gotitas y no se pueden crear porque si no nos va a humedecer todo el pladur y va a echar todo el trabajo a perder. Nada, voy a esperar a que se seque. Tengo un mensaje medio importante para vosotros y bueno, lo voy a explicar ahora en el coche de Víctor. Digamos que hace una semana hice una encuesta de qué os parecía el tema de los anuncios de YouTube, si preferíais una suscripción. Entonces vi que estaba muy dividido. Entonces lo que voy a hacer es pues repartirlo. ¿Qué voy a hacer?
Voy a crear un Patreon, bueno, ya lo he creado, ¿vale? Os dejaré el link en la descripción. Voy a seguir subiendo los vídeos a YouTube exactamente igual. ¿Cuál va a ser la ventaja del que quiera aportar al proyecto? Uno, quiere decir que el que se vaya a suscribir a esa mensualidad, pues digamos que valora el trabajo que se está haciendo, porque sabe lo que cuesta, y generalmente suele ser personas que están metidos en proyectos así y saben lo que cuesta. Entonces no va a haber anuncios, va a haber vídeos exclusivos, va a haber preguntas y respuestas exclusivas para todas esas personas, pero no os preocupéis porque no es ni obligatorio ni mucho menos. Voy a seguir subiendo vídeos, etcétera, pero tengo que crear un Patreon. Al final yo sé que muchos diréis, ¿lo hace por dinero? No, no es que lo haga por dinero, es que yo, digamos que decidí hacer todo este contenido o trabajar normal, no subir prácticamente nada, subir muy poquito, y bueno, pues los fines de semana trabajar un poco. Al final decidí arriesgarme y dedicarme exclusivamente a todo esto, pero solamente por YouTube pues no da para continuar, todos los materiales son muy caros, todo ha subido un montón. Entonces pues al final es una pequeña aportación, y como recompensa pues yo os voy a dar más contenido, os voy a hablar de cositas por ahí, de secretitos de todo esto, cosas que no puedo hablar por YouTube porque me pueden incluso borrar los vídeos o desmonetizar el canal. Vamos, que va a ser una manera de ser más libre, de contar lo que a mí me dé la gana, no como aquí, pues que a veces me tengo que privar un poquito. Nada, dicho esto, me voy a comer, esperar a que se seque y a ver si viene nuestro amigo Víctor. ¡Vos! Mirad quién está llegando. Rocky, ¿quién es? ¡Corre! ¡Corre! Vete a por él. Bueno, chicos, nos vamos a recoger el pladur. Esta es la final, ¿no? Esta es la final, sí, esta es la que va en la película. Ponte los guantes. ¡Dios! Muchacho. No sé un carajo. Eso, tío. Buenos días de nuevo, sí, he pegado un cambio, ¿eh? Bien, como habéis visto, ya hemos traído el pladur, hemos traído el aislamiento, y ahora vamos a hablar de las 4 distintas maneras que a mí me han venido a la mente, y otras que me he copiado, evidentemente, para poner el pladur tú solo. Bien, la primera no la tengo, o sea, no tengo la manera porque había que alquilarla, y es un elevador. Voy a intentar buscar algún vídeo por ahí para que veáis a qué es lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Bien, eso por lo general, bueno, ese aparato vale más de 500 euros, pero imagino que se podrá alquilar. Aquí yo no he encontrado a nadie que me la pudiera alquilar. Sí que hay muchas empresas que lo tienen, pero evidentemente lo usan para su trabajo. Así que esa sería la primera, ¿vale? Es bastante cómoda, simplemente pones la plaquita, la subes. Bueno, seguro que si habéis investigado habéis encontrado esa forma. La segunda forma es la que yo voy a hacer. Mirad, aquí ya tengo uno montado y el otro que me falta por armarlo para que vierais cómo lo he hecho. Bien, esto de acá, mirad. Voy a subirme para que lo veáis. ¡Uy, que me caigo! Vamos a suponer que lo ponemos ahí, ¿vale? Como veis, hay un gran espacio, ahí es donde vamos a apoyar la placa, y en el otro extremo pues lo apoyaremos con nuestras manos, ¿vale? Esto sería tal que así, como veis. No lo puedo hacer con una mano porque con la otra mano tengo la cámara, pero para que os hagáis una idea, esta pestaña de aquí, que sería esta, ¿lo veis? Esta de aquí la doblamos y le metemos un tornillo y que coja, como veis, ahí la he cogido justito, pero bueno, ha cogido con la pestaña esta de acá, y así tendrá un montón de fuerza. O sea, esto, mirad, ¿veis? O sea, tiene mucha fuerza, ¿vale? Esto no se va a romper.
Así que hacemos dos. Ponemos una ahí y otra ahí, por ejemplo. La voy a poner en otro lado, pero bueno, para que lo entendáis, una y otra ahí. Subimos la placa, subimos, atornillamos aquí, o bueno, lo podemos poner incluso con unos gatos. Y nada, atornillamos. Entonces, esa va a ser la primera manera que yo voy a hacer. Así que nada, voy a cortar una placa, voy a colocar esto y vamos a ver lo que pasa. Bueno, ya tenemos los dos enganches colocados. Vamos a probar esto, voy a cortar la piececita y vamos a ver si sube. Bueno, como veis, no he podido. Esta de acá se me ha doblado. Yo pensaba que iba a aguantar, pero como veis, se ha doblado. Aquella sí que ha aguantado. No sé exactamente el por qué se ha doblado. Si es que he cortado de más, no lo sé. Y con los gatos, pues no lo podía sujetar porque no tenía un punto de apoyo. Vale, paso al... Madre mía, se me ha quedado la cabeza a huevar de estar sujetando la placa. Paso al segundo... A la segunda opción, que... Quiero decir que si tuviera, ¿vale? En vez de una atornilladora, tuviera un... No sé cómo se llama, pero bueno, son unas máquinas que son especialmente para esto. Pero claro, vale como 300, 400 euros. Y no me lo puedo permitir porque al final para poner 4 placas, pues no puedo permitirme eso. Igual podía haberos preguntado, algún seguidor igual tiene alguna máquina de esas. Bueno, es una atornilladora que tú vas poniendo los clavos y no hace falta ir poniendo un clavo, otro, o sea, un tornillo, otro tornillo, otro tornillo. Son unas atornilladoras automáticas que ya llevan un montón de tornillos, entonces lo vas colocando y solo necesitas una mano. De la otra manera necesitas más manos. Nada, creo que es buena opción si tuviéramos esa máquina. Por eso mismo, porque a la hora de sujetarla, sujetas con una mano y la otra atornillas. De la otra manera necesitas las dos manos. Entonces, no tengo 3 manos, estaba usando la cabeza, que tengo una cabeza bastante grande para poder sujetar la placa, pero no es suficiente. Así que nada, vamos a por la segunda opción. La tercera opción, perdona, que es lo que quería decir, es la siguiente, es partir la placa por la mitad y después pues juntarla con pasta. Sé que lleva un poquitito más de gasto porque hay que usar más cinta, hay que usar más pasta, pero... Es que es la única opción, el poner lo más pegado allí posible y lo más pegado aquí posible, dejar una juntita pequeña para poder después rellenar. Pues chicos, es lo que voy a tener que hacer porque yo solo no puedo. Bueno, horrible, horrible. La tengo que partir por la mitad, como habéis visto. No quiero recurrir a la quinta opción de colocarlo
porque ya no es tú solo. La quinta opción sería llamar a alguien y que te ayude. Por el momento voy a continuar con otra manera diferente, ya que ahora tengo una placa colocada. Creo que puedo hacer una cosa diferente, ¿vale? Voy a colocarlo y os lo voy a mostrar. Bien, la siguiente manera sería la siguiente, que es la que yo había visto, ¿no? Una vez que ya tienes una puesta, colocas esto de aquí simplemente con un tornillo. Entonces, cuando tú colocas la placa arriba, giras y entonces sujeta la placa. Y ya puedes atornillar por aquí, por allá, y entonces mueves las dos y las dejas. La dejas fija. Lo mismo, se dice muy fácil, pero voy a comprobarlo, a ver si es tan fácil como parece o simplemente pues es otro fiasco más. Voy a intentar ponerle la placa recta, así tendrá más fuerza, si no pues la partiré en dos. De todas formas esta, como veis, es la mitad de ancha que esta, así que por peso no va a ser, pero claro, lo otro es que como es larga y es fina se va a doblar. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, ya tenemos esa parte hecha. Consejaco, intentar poner las placas enteras, ¿vale? Ya lo sé, consejo doy que para mí no tengo. ¿Por qué lo he puesto así? Porque soy un poco idiota y he comprado las placas justas, entonces me huele que voy a romper alguna, y como rompo alguna pues tengo que hacer un viaje entero. Así que he dicho, bueno, voy a aprovechar esas porque es una de ellas, es de la que tenía de la anterior vez, de allí, de las paredes de allá. Y nada, voy a ir quitándome material de encima, voy a ponerlo más fácil, por ejemplo, que es esta de acá, pondré aquí aislamiento, pondré estas de acá y pondré estas de acá. Otra cosa que voy a decir, me habéis preguntado un montón, oye Eloy, ¿por qué una parte la haces diferente y la otra la haces completamente diferente? Bien, lo voy a explicar lo más rápido posible para que lo entendamos todos, aunque ya lo expliqué en alguna ocasión. Estoy intentando hacer la mitad de una manera y la mitad de otra manera para que entre todos veamos cuál es la mejor manera de hacerlo. Me explico. Como veis, aquí eché cemento, allí no eché cemento. Como veis, allí puse las paredes primero y aquí voy a poner el techo primero. ¿Por qué? Espera que lo haga así. ¿Por qué? Porque me dijeron que si yo ponía primero el techo y después ponía las paredes, la pared iba a apoyar e iba a ayudar al techo. Allí lo he hecho al contrario, allí ya lo hice, entonces voy a ver si eso hace bastante, si no, qué es más fácil, qué es más difícil, no lo sé. Voy a hacerlo de diferentes maneras, a lo mismo que el aislamiento. Esto lo hago por mí, ¿vale? Lo hago por mí para saber cuál es la mejor manera y aprender un poquito más. Pero ya que lo estoy compartiendo con vosotros, pues bueno, qué mejor que le dejéis un like y que lo compartáis para que quien quiera poner pladur de diferentes maneras, pues en estos vídeos tenga las diferentes maneras de ponerlo. Creo que he dicho ya 3 maneras de cómo poner el pladur. Otra sería con puntales, ¿vale? O sea, podríamos dejar aquí apoyo un puntal, en el otro lado otro, lo apoyaríamos y lo dejaríamos caer. ¿Qué pasa? Que en el medio pandearía. Si es que el problema de esto no es el peso, o sea, pesa, ¿vale? Pesa como para estar 2 o 3 minutos arriba sujetándolo. Pero el mayor problema es el tamaño. Es que son 2,50, creo recordaros, 2,35. Y al ser finita, hace curva, cuesta bastante una persona solo. Recomendación al 2000 por 1000. Cógete a 5 o 6 amigos, amigas, lo que tú quieras. Invítales a una barbacoa, coño, que te va a costar 50 euros. Bueno, si son de Albacete te va a costar 100 seguramente, o si son de La Gomera también, porque me han dicho que son bastante brutos, así que
prepara bastante carne, bastante bebida y que te echen una mano y en 2 o 3 horitas lo habéis colocado. Esto lo hago yo solo entre comillas, porque sí, Víctor me ha echado una mano a traer todo el pladur y ya me dijo que si no conseguía ponerlo yo solo, que o me reventaba demasiado, que venía y que me echaba una mano. Es lo que hay. La idea del vídeo es, y la idea de todo el proyecto en general es hacerlo tú solo o prácticamente tú solo, ¿vale? Así que espero que lo apreciéis. Voy a poner las paredes y a ver con qué seguimos. ¿Cómo se nota el tema de la voz? O sea, la insonorización, por decirlo así. Nada, voy a tener que dejarlo así. Como veis, ya se está yendo el sol y nuestro amigo Rocky no ha salido en todo el día. Me has cagado 2 veces en el terreno. Así que, vámonos. Venga, vámonos. Voy a sacar a Rocky porque si no el pobre se agobia aquí todo el día. Nada, espero mañana poder acabar todo esto. Y bueno, se puede hacer... Rocky, por favor, te vas a reventar el contenedor de nuevo. Baja. Dios, qué malo eres. Bueno, ya estamos aquí en un día nuevo. Tengo un problema, ¿vale? Tengo un pequeño problemilla. Ya lo dije hace como un par de meses y es que me dio un tirón en el hombro. No me acuerdo exactamente qué fue haciendo. Creo que fue algo de arriba del techo, no me acuerdo. Y esta mañana me he levantado con bastante dolor. Imagino por ayer haber hecho un poquito el burro, ¿no? Aún así, quiero intentarlo. Quiero intentar poner una placa como el otro sistema. El sistema que hicimos después. O sea que esto puede ser un 4 más una forma de poner pladur. Creo que es posible, ¿vale? Puede ser que salga, puede ser que no salga, pero bueno, es lo que hay. Nada, voy a tirarle, voy a abrir la ventana porque estamos ahora mismo a las 3 de la tarde. Bueno, se nota cuando hay corriente y la verdad es que hace bastante calor. Mira, Rocky allí, como siempre, esperando a que le lancen la pelota. Ven aquí, hombre, ven. Viene, pero con la pelota. Ah, no. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, ¿qué haces aquí? Vamos a trabajar. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be Bueno,
pues me ha costado bastante menos. La cosa es que, como habéis visto, yo había dejado esos gatos ahí preparados, pero los había dejado tan justos que al darle con la placa, pues los he tirado. Pero sí, esta es la forma más correcta de poner una placa tú solo, porque, bueno, salvo a excepción del tema de los... bueno, yo le digo gatos a los sargentos, pues tampoco me ha costado tanto. Es que no me estás ayudando en nada, tío. Dámela, venga, dámela. Que llevo la mano manchada. Venga, va, fuera, vamos, fuera. Miau. Pues nada, a poner tornillacos. Almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. I'm so gone, no, I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate, I attack. Bueno, me falta este trozo, pero no es que no quiera acabar. O sea, hoy mi idea era quedarme hasta la 1 de la mañana si hacía falta, pero me quedan muy pocos tornillos, no me da. Se me cayó antes la caja y digo, a ver si veo alguno más. Pero yo creo que o estoy ya muy ciego del cansancio o yo ya no veo ninguno. La verdad es que se ha hecho tarde, ahora mismo son las 9, bueno, no es tan tarde, son las 9, casi las 9. Y mi intención era quedarme hoy hasta muy tarde, pero no va a ser posible. Voy a limpiar todo esto, voy a prepararme la cena, voy a tirar aquí el colchón, aunque sea para poder dormir esta noche. Y mañana ir a comprar un par de tornillos que me faltan. Y estoy por ir a algún lado a comprar fleece de este para los mosquitos. Está lleno de mosquitos. Nada, voy quedando contento. He tenido algunos fallos de mediciones importantes y la verdad es que me ha jodido fallar. Pero bueno, mañana será otro día. ¡Pah! Bueno chicos, espero que hayáis aprendido un poquito. Uno, que cuesta un montón poner placas tú solo. Si podéis usar lo que dije a algún colega, amigos, familias, os lo aconsejo porque os va a costar mucho menos, va a ser mucho más rápido, ¿vale? Pero este vídeo prácticamente era eso, cómo hacerlo tú solo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejaros un like, ya sabéis que los likes son gratis por el momento, así que dejaros un like si os ha gustado el vídeo, claro. Si no os ha gustado, pues no le deis a nada, no seáis cabroncetes y no me dejéis un dislike. Nos vemos en el próximo vídeo. Hay que empastar, hay que hacer un montón de cosas aún, poner enchufes, que los tengo ahí marcaditos. Nos vemos en el próximo vídeo, os quiero, chao.